Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo. Son las 8:31 de la noche. Continuamos en directo América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Donald Trump ganó las elecciones primarias republicanas de New Hampshire, según la agencia de noticias AP. Se enfrentaba a Nikki Haley por la nominación de su partido. Nikki Haley descartó retirarse. Mientras que para los demócratas se trata de una votación simbólica. Sin embargo, según la agencia de noticias AP, también Joe Biden ganó esta elección. Tenemos ampliación. Estados Unidos y Qatar confirmaron que Israel intenta negociar una tregua de 2 meses con Hamás a cambio de la liberación de los rehenes que mantiene el grupo islamista. Israel pondría en libertad a miles de prisioneros palestinos. En terreno, los ataques israelíes se concentran en Han Yunis. Al menos 8 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en varias ciudades de Ucrania tras el lanzamiento de más de 40 misiles por parte de Rusia. Kiev y Kharkiv estuvieron entre los objetivos del ataque. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró su llamado de más ayuda para poder combatir a Moscú. Iniciamos esta emisión de Directo América en Estados Unidos, donde cerraron oficialmente las urnas en las primarias en el estado de New Hampshire. Donald Trump y Nikki Haley buscaban acercarse a la nominación republicana y del lado demócrata Joe Biden no estaba en la papeleta, pero los votantes podían escribir su nombre. A esta hora conectamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24. Cristóbal, Donald Trump ya declarado ganador por la agencia Associated Press. Nikki Haley ya declaró, ya habló ante sus seguidores y dice que no se retira, que faltan decenas de estados por votar en estas primarias. Y es que apenas 22 delegados electorales estaban en juego en el estado de New Hampshire y recordemos que para poderse ganar la nominación republicana se necesitan 1.215 delegados y esta es una de las primeras paradas en estas primarias. Sigue después de New Hampshire, Carolina del Sur, donde Nikki Haley fue gobernadora y tiene toda una maquinaria que le puede ayudar a tratar de remontar en las encuestas que siguen dando como ganador, amplio ganador, a Donald Trump también en Carolina del Sur. En New Hampshire, antes de que se cerraran las urnas, también las encuestas indicaban que la diferencia y la ventaja de Donald Trump era superior al 18%. Sin embargo, estamos viendo cifras cercanas solamente al 8-10% de diferencia entre Nikki Haley y Donald Trump. Lo que Nikki Haley en su discurso dijo era que no solamente felicitaba a Donald Trump por su victoria, sino que resaltaba que hace apenas unos meses habían 14 precandidatos republicanos, que en este momento solo queda ella y Donald Trump, y que ella cuando empezó solamente tenía el 2% de apoyo y que ahora tiene casi la mitad de los votos en New Hampshire y en la tendencia de crecimiento en el apoyo de los republicanos. Se presenta Nikki Haley entonces como una opción de los republicanos que no quieren irse al lado extremo de Make America Great Again, que es el movimiento de Donald Trump, que se quiere quedar un poco más en el centro. Los republicanos que no apoyan, según Nikki Haley y según su campaña, pues el desorden y el caos que Nikki Haley ha repetido varias veces representa Donald Trump. Dijo en su discurso al aceptar esta derrota Nikki Haley que pues era un secreto a voces que los demócratas y que Joe Biden querían que el precandidato fuese Donald Trump, porque en las pasadas 6 elecciones, sea al Congreso o a la presidencia, pues Donald Trump simplemente ha perdido contra los demócratas. Así que este secreto, lo dijo Nikki Haley, era el secreto que no quería Donald Trump revelar, que en las elecciones pasadas, cuando ha competido con los demócratas, simplemente ha perdido, y en repetidas ocasiones, no solamente en su discurso aquí en New Hampshire, sino en los otros discursos que ha dado a lo largo de la campaña en Iowa y en New Hampshire. Ha repetido varias veces que las encuestas muestran que si es ella contra Joe Biden en una eventual carrera por la presidencia de Estados Unidos, ella ganaría por amplios márgenes, a diferencia de que si es una competencia entre Donald Trump y Joe Biden, porque en ese caso, según Haley y según sus encuestas, ganaría nuevamente el candidato demócrata.
Pues Cristóbal, a usted muchas gracias por esta ampliación. Sin duda estamos pendientes de las declaraciones que pueda hacer el expresidente Donald Trump. Nosotros continuamos porque Estados Unidos y Qatar confirmaron que Israel presentó un plan que contempla 2 meses de tregua a cambio de la liberación de todos los rehenes que mantiene Hamás. La iniciativa incluye también la liberación de miles de encarcelados palestinos. La noticia se conoce cuando los muertos en el enclave son más de 25.400 y los heridos rondan los 63.500. Se estima que en las últimas 24 horas al menos 195 personas han perdido la vida en la franja. El asesor de Medio Oriente está en la región, estuvo hoy en el Cairo y tendrá otras paradas en el camino. Ciertamente una de las cosas de las que está hablando en la región es la posibilidad de otro acuerdo de rehenes, lo que requeriría una pausa humanitaria de cierta duración para lograr ese hecho. Y eso definitivamente está en la agenda. También hablará sobre otros temas, incluida la asistencia humanitaria, la evaluación de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y la protección de la vida civil. Del otro lado, Israel lamenta el día más mortífero para sus tropas desde el inicio de la ofensiva. 24 soldados israelíes murieron en la explosión de un cohete en el sur de la Franja de Gaza el lunes. El primer ministro Benjamin Netanyahu mostró su apoyo a los familiares de las víctimas y confirmó que sus tropas han rodeado Han Yunis, que consideran el bastión de Hamás en el sur del enclave. William Gasso tiene los detalles. Se trata del día más mortífero para las tropas israelíes desde el inicio de la guerra contra Hamás el 7 de octubre. 21 soldados murieron el lunes tras la explosión de una granada lanzada contra un tanque que alcanzó 2 edificios minados por el ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza. Otros 3 militares murieron en un ataque diferente. Los familiares de las víctimas lloraron a sus seres queridos y rindieron un último homenaje a los uniformados fallecidos. Creo que es mi deber venir a apoyar a los soldados que protegen nuestro país y que mis hijos puedan vivir aquí en paz, y por eso he venido. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreció su apoyo a las familias de los soldados muertos, recordando que ese era el precio a pagar en su lucha contra Hamás, mientras aumenta la presión para suspender los combates y favorecer la liberación de los rehenes. Estamos en medio de una guerra que es la más justa. En esta guerra hay grandes logros, como la finalización hoy del cerco de Han Yunis, pero también hay que pagar precios muy altos. Entre tanto, los combates siguen intensos en la Franja de Gaza. Las tropas israelíes informaron que tienen cercada la ciudad de Han Yunis, en el sur del enclave palestino, donde se esconderían los jefes locales de Hamás. En medio de la ofensiva terrestre, la organización islamista denunció ataques directos por parte de las fuerzas israelíes contra el Hospital Nasser. Continuamos con información de la guerra en Ucrania. Al menos 8 personas murieron y 46 resultaron heridas en varias ciudades ucranianas tras el lanzamiento de más de 40 misiles por parte de Rusia. Entre las zonas atacadas se encuentran Kiev, la capital, y Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país. Según el ejército ucraniano, Moscú lanzó un total de 41 misiles y 20 fueron derribados. Es por esto que el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a Estados Unidos para que entregue más ayudas, mientras Rusia continúa avanzando en el este. En octubre, Rusia lanzó una gran ofensiva para tomar el control de Avdiivka, una estratégica población en la provincia de Donetsk que ha estado en el centro de la guerra desde 2014. Las fuerzas ucranianas, si bien han perdido algún territorio, siguen resistiendo gracias al apoyo de drones FPV o kamikazes. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel estuvo con una de estas unidades perteneciente a la Brigada 47. Los soldados aceleran para llegar a sus posiciones antes del amanecer, pero el invierno hace todo más difícil. Corren el riesgo de quedarse atrapados en el barro y ser atacados por los drones rusos. Hacen un primer intento y piden que sigamos caminando hasta el punto donde hasta ahora la unidad de drones de visión remota o FPV de la Brigada 47 levanta su antena y empieza su trabajo de descubrir y destruir las tropas enemigas. Este clima es malo, pero tenemos que cubrir a nuestra infantería, así que no podemos elegir. La unidad fue destinada con urgencia a este frente el 18 de octubre, cuando los rusos lanzaron una gran ofensiva con cientos de acorazados y miles de hombres para tomar la codiciada ciudad de Avdiivka. El enemigo intenta llevar a cabo operaciones de asalto todos los días, pero no le va bien. Están sufriendo enormes pérdidas de personal y de material. Pero para ellos eso no es problema. Ya se han gastado 3 brigadas, pero todavía tienen muchas reservas de hombres.
Entre todos preparan las municiones adaptadas para estos drones que se han convertido en la principal arma de ambos ejércitos. La misión del día es un misil antitanques y para eso lanzan primero el dron de reconocimiento. Una vez ubicado, envían cuantos drones kamikazes sean necesarios hasta destruirlo. Hay quienes dicen que los que son más efectivos que la artillería. Estoy de acuerdo con ellos, pero los drones tienen sus propias desventajas. La artillería funciona en todas las estaciones y no está equipada con mecanismo de revoluciones por minuto. Todos reconocen que pierden muchos de estos pequeños drones por la interferencia de la guerra electrónica, pero también que son extremadamente efectivos. Cuentan que un día dejaron fuera de servicio a 21 vehículos blindados y que las trincheras están repletas de cuerpos rusos abandonados. Aquí estamos a la defensiva. Es moralmente difícil porque tenemos que estar siempre en el mismo lugar, pero no tenemos otra opción. Tenemos que defendernos. Los cuatro saben bien que Ucrania tiene que racionar actualmente las municiones y que los drones que operan son fundamentales para detener el avance enemigo. Cambiamos de tema y vamos a Argentina porque hoy se conoció que tiene la mayor inflación a nivel global. La noticia se da a conocer en la víspera de la primera huelga general en contra del gobierno del ultraderechista Javier Milei, convocada por la mayor central sindical. Hoy agrupaciones sociales se movilizaron frente a la residencia presidencial reclamando mayor asistencia para los sectores más vulnerables. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Protestas en vísperas al paro general. Mientras se espera la movilización convocada por los principales sindicatos del país, cientos de personas se manifestaron frente a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, para reclamar mayor asistencia a los sectores carenciados. Nuestra preocupación es que está faltando la comida, ya hay hambre en nuestro pueblo. Entonces, y vemos que este gobierno no anuncia políticas públicas para este sector. Hay gente que está achicando hasta el plato de comida. De las 4 comidas diarias se está bajando a 1 o 2 comidas diarias porque no alcanza. El miércoles se aguarda por un paro general de trabajadores auspiciado por los gremios de distintos sectores, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia y a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, popularmente conocida como Ley Ómnibus, ambas impulsadas por la administración de Javier Milei a finales de 2023. El proyecto, que aún no logró consensos en el Parlamento, abarca, entre otras cuestiones, reglamentaciones laborales, productivas y potestad legislativa para el Ejecutivo. El gobierno se mostró en contra de la movilización de trabajadores y buscó desalentar la convocatoria. El jueves estaremos sacando las conclusiones pertinentes a lo ocurrido el día del paro, por supuesto invitando a todos a que sigan trabajando y a que se entienda que la Argentina que queremos no pasa por el lema del paro, que es voltear el DNU y voltear la ley. El paro será de media jornada a partir del mediodía e incluye desplazamientos hasta el Congreso. Es la primera medida de fuerza de esta magnitud que los sindicatos toman desde el 29 de mayo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En Perú, decenas de casas quedaron bajo el agua en zonas rurales de Huánuco y Arequipa tras el desbordamiento de ríos a causa de las intensas lluvias. Las autoridades indicaron además que se han presentado descargas eléctricas y ráfagas de viento. Según lo informado por medios locales, el temporal que golpea el occidente del país también provocó un deslizamiento en Apurímac, dejando a miles de personas aisladas en alrededor de 20 poblaciones. Hasta aquí esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Pedro Ruiz con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y France24.com.